Bien, Douglas León Natera nos acompaña. Bienvenido. Gracias Douglas. por la invitación. Bueno, entremos en detalles, ¿no? El gobierno y sus voceros insisten en que no hay crisis humanitaria, que no hay crisis en salud y no hay crisis en el abastecimiento nacional, pero ustedes tienen otro perfil de lo que está ocurriendo. ¿Hacia dónde vamos marchando? Porque de verdad cuando uno lee la reseña informativa y observa lo que ocurre en los hospitales y observa el testimonio de personas con necesidades para abastecerse de medicina, uno dice, oye, pero ¿qué está pasando en Venezuela definitivamente? Sí, hay dos mensajes. Sí. Uno, el que se ve en los hospitales y sufre la gente cuando va buscando salud, no consigue nada, solo el médico y el equipo de salud tratando de resolver algún problema, y el gobierno diciendo todo lo contrario. Es algo así como la canción de Gualberto, de María Antonia, Locos de Remate. La ministra diciendo unas cosas que no son, y los pacientes sufriéndolo y los médicos en la calle o en el hospital protestando y diciendo las cosas. El 11, el jueves pasado, hicimos una actividad importante dentro de los hospitales y afuera, eh, llamando la atención nacional e internacionalmente de lo que está pasando. Y la respuesta en Maracay, por ejemplo, fue agresión de las turbas que envía el gobierno regional contra los médicos, y ahí quedaron 3 colegas heridos. Eh, Ahí, de manera responsable, el Colegio Médico lleva esto a la Fiscalía, a las 6CPC, etcétera, pero todo queda allí. Entonces, el médico, el equipo de salud, exigiendo para trabajar, incluso hasta en huelga de hambre. Hace un mes, en el Hospital Universitario de los Andes, en la sede del Colegio Médico, huelga de hambre de los médicos residentes de SOMIR, exigiendo dotación para salvar vidas. Imagínate, exponer la vida del médico pasando hambre, para tratar de que el gobierno entienda que tiene que responder por la salud, lo que dice la Constitución. Y la gente ya en Venezuela no soporta más esta situación tan crítica, lo sabe el mundo, el Papa. Nosotros le entregamos al Papa una comunicación y él sabe perfectamente lo que sucede en Venezuela. Ya el, el, el prelado Parolini lo dijo el día de ayer en Prensa Vaticano, exactamente las mismas palabras que se le dejaron escritas al Papa, y lo que la curia aquí en Venezuela sabe, ve todos los días ante la situación que van los pacientes a pedir medicamentos en todas partes, Ahora, ¿por porque qué resulta que negar no. la crisis entonces? ¿Cuál es el propósito? Si lo siente la gente, ya no es un problema de ocultar a la comunidad internacional. La comunidad internacional se pronuncia el Vaticano, se pronuncia el secretario general de Naciones Unidas. Se niega que ellos, lo que ellos exponen, que eso no es verdad, que no hay crisis humanitaria. Entonces, o sea, ¿qué más puede Sí, pasar? lo de ellos es no. No, es una negación constante, permanente. Son unos negadores crónicos, y eso, el, el, bien sea el Papa, Ban Ki-moon, cualquier representante internacional lo sabe, y el que viene, si es que lo dejan pasar, constata lo que pasa en los hospitales, constata lo que pasa en los supermercados. No es posible que no consigan ni siquiera azúcar, café, leche para los niñitos. Se nos están muriendo los niños en el JM de los Ríos, en la maternidad, en los hospitales. Se mueren de hambre, sin medicamentos. No hay manera de que nosotros podamos resolver la situación crítica, y es necesario que el usuario, que es el que más queda afectado, porque estamos en una especie de sándwich, el médico y el paciente. Los dos sufrimos, pero quien más sufre es el paciente, porque hasta se muere. Y no solamente en el hospital, se muere también en la casa porque no consigue los medicamentos en las farmacias, porque no hay. Eso es lo que se consigue. No hay en las farmacias, el 90% de los medicamentos no los consigue, y en los hospitales el 95% tampoco los consigue. Tiene entonces la gente, el paciente, el enfermo y los familiares, que salir a buscarlos a la calle, y no los consigue. Sin embargo, con lo poco que consiguen es que el médico, el equipo de salud, puede resolver los problemas Ahora, en los hospitales. Ahora se está volviendo la situación más crítica porque incluso cuando se realizan en el exterior jornadas para el acopio de medicinas, en este caso concreto, ya también lo ha habido con alimentos, el gobierno se niega a que esas remesas lleguen acá, a que ese paquete de acopio de medicinas lleguen a Venezuela. Sí, a propósito de todas estas actividades que han hecho muchísimos venezolanos dentro del país, fuera del país, en instituciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, se han conseguido
toneladas de alimentos también, Sí, de pero alimentos básicamente también. de medicinas. A finales de mayo, principio de junio, en la Plaza Mayor, España, recogieron alrededor de 150 toneladas de medicamentos. Yo no estuve allí por minutos porque me dejaba el avión y realmente allí muchos venezolanos, españoles, europeos, llevando medicamentos y esos medicamentos no los dejan entrar. Y si los logran entrar incluso es bajo la influencia o responsabilidad de algún verde, vestido de verde, que en opinión de muchos exigen verdes también para poder dejar pasar estos medicamentos de la ayuda humanitaria que realmente deberían estar dejándolos pasar desde que se creó la crisis, que el gobierno fomentó la crisis. Y realmente nosotros en la Federación Médica lo definimos como un holocausto en la salud generado por este gobierno. Ahora, ¿qué pueden hacer los médicos frente a la realidad? Ya no hay más nada que agregar, el diagnóstico está hecho y se vive y se padece una situación realmente muy grave, la gente lo expresa, los testimonios son sin duda abundantes en ese sentido. ¿Qué más puede hacer el gremio médico? Sí, lo que se puede hacer no está en manos del gremio médico, eso está en manos de lo que nos dijo una vez un magistrado en la Corte, en el Tribunal Supremo, cuando introdujimos el recurso de amparo a la salud, que nos reconocieron hace unos 7, 8 años que la crisis era evidente, hace 7, 8 años lo reconocía el magistrado que después lo llevaron para el Vaticano como embajador de Venezuela. Y decía, es público y notorio que en los hospitales no hay cómo solucionar los problemas porque no hay medicamentos, pero al final del cuento nos dijo que se lo endosaba y se lo dejaba al pueblo, al votante, para que escogiera al gobernante. Entonces, ya estamos tomando esa palabra para que entonces el pueblo defina qué es lo que vamos a hacer, porque ¿quién sufre? Sufrimos todos, porque Claro, el colectivo podemos ser decide, pacientes, pero se nos está muriendo la gente y los vecinos y los familiares son los que tienen que decir, bueno, ya basta, está bueno y vamos a hacer las manifestaciones que haya que hacer y constitucionalmente exigirle al gobierno por la salud y la vida de los venezolanos. Pero si se cierra definitivamente el camino electoral, el camino de la consulta, en este caso a través, llámese, de un revocatorio y posteriormente una consulta electoral presidencial, si se cierra ese camino, entonces ¿a dónde podemos llegar? El camino, el venezolano tiene que abrirlo. Si hacemos una gran manifestación pública el 1 de septiembre, no le va a quedar otra cosa al CNE, al gobierno que aperturar y ponerle fecha definitiva para que nosotros recojamos las firmas y ahí vamos a estar el 80, 85% quizás más de los venezolanos dispuestos a revocarlo porque ya basta, no hay manera de que nosotros podamos resolverlo por el diálogo, exigimos diálogo, pedimos diálogo, pero es pedir y exigir y más nada, porque ellos hablan solos, dicen solos, inventan las cosas que inventan y resulta que no hay respuesta positiva para Venezuela. Bueno, muchas gracias, Douglas León, por haber estado con nosotros acá, reflexiones sobre el tema de salud y bueno, de cara a lo que pudiera ocurrir en un futuro, ¿no? Bueno, hacemos una pausa, al retorno regresaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.